Hubo una etapa en mi vida en la que la fe no se fue, pero tampoco brillaba. No era una fe fuerte ni inspiradora. Era una fe cansada. Seguía respirando, apenas, como alguien que ha corrido demasiado tiempo sin detenerse. Yo seguía creyendo, pero sin entusiasmo. Seguía orando, pero sin expectativa. Seguía adelante, pero con el corazón agotado. No me alejé de Dios, pero tampoco me sentía cerca. Estaba en ese punto incómodo, donde uno no quiere rendirse, pero tampoco tiene fuerzas para avanzar con alegría. Mi fe ya no gritaba, no celebraba, no cantaba. Solo permanecía. Y durante mucho tiempo pensé que eso significaba que algo estaba mal conmigo. Me preguntaba por qué otros parecían tan llenos de convicción mientras yo apenas podía sostener la mía. ¿Por qué otros hablaban con tanta seguridad mientras yo dudaba en silencio? ¿Por qué Dios parecía responder a todos menos a mí? Y esas preguntas, aunque nunca las dije en voz alta, me acompañaban cada día. Lo más difícil no era el dolor, sino la sensación de estar fallando espiritualmente. Sentía culpa por no sentir lo que se supone que debía sentir. Como si la fe tuviera que verse de cierta manera para ser válida, como si estar cansado significara estar lejos de Dios. Pero con el tiempo empecé a entender algo distinto, que la fe no siempre se manifiesta como fuerza. A veces se manifiesta como resistencia, como ese aliento débil que sigue saliendo del pecho, incluso cuando todo lo demás quiere detenerse. Y tal vez esa fe cansada no era una fe menor, sino una fe probada. Mi fe no estaba muerta, estaba agotada. Había pasado por demasiadas batallas internas, demasiadas oraciones sin respuesta, demasiadas noches preguntándome si Dios realmente estaba escuchando. No era rebeldía, era desgaste. Y el desgaste, cuando no se reconoce, se vuelve silencio. Seguía creyendo en Dios, pero ya no sabía cómo hablar con Él. Las palabras se sentían repetidas, vacías, sin emoción. A veces oraba por costumbre, otras veces solo guardaba silencio porque no tenía nada nuevo que decir. Y aún así, algo dentro de mí insistía en no irse. Había días en los que pensaba que lo más honesto sería dejar de fingir fortaleza espiritual. Admitir que estaba cansado, que no entendía, que no sentía. Pero incluso esa honestidad me daba miedo. Temía que reconocer mi cansancio fuera interpretado como falta de fe. Con el tiempo, comprendí que Dios no se escandaliza por una fe cansada. Él no espera discursos perfectos ni emociones constantes. Él conoce el alma humana mejor que nadie. Sabe cuándo seguimos por convicción y cuándo seguimos solo porque no sabemos irnos. Mi fe seguía respirando, no porque yo fuera fuerte, sino porque Dios era paciente. No me exigió más de lo que podía dar. No me reclamó por sentirme vacío. Simplemente permaneció conmigo en ese estado frágil. Y ahí entendí algo clave. A veces la fe no avanza, solo sobrevive. Y sobrevivir también es un acto profundo de confianza. Permanecer cuando todo en ti quiere descansar es una forma silenciosa de fidelidad. Hubo momentos en los que pensé que Dios se había alejado, cuando en realidad era yo quien estaba demasiado cansado para percibir su presencia. El cansancio espiritual nubla la percepción. Hace que todo se sienta distante, incluso aquello que sigue estando cerca. Mi fe ya no producía consuelo inmediato. No me hacía sentir paz automáticamente. Pero seguía ahí, como una llama pequeña que no se apaga, aunque tampoco ilumina con fuerza. Y esa llama, aunque débil, seguía siendo vida. Aprendí que Dios no siempre restaura de golpe. A veces permite que atravesemos temporadas largas donde la fe no se siente poderosa, sino persistente, donde no hay grandes respuestas, pero sí una compañía silenciosa. Empecé a notar que, aunque me sentía cansado, no había dejado de amar a Dios, no había dejado de buscarlo, aunque fuera sin palabras. No había dejado de creer, aunque fuera con dudas. Y eso me mostró que la fe no depende de la emoción, sino de la relación. La fe cansada sigue respirando, porque no se sostiene en sensaciones, sino en una historia compartida con Dios. En recuerdos,
en experiencias pasadas, en momentos donde su fidelidad fue evidente. Incluso cuando el presente se siente vacío, el pasado sigue hablando. Dios no me apuró. No me dijo que debía sentir más o creer mejor. Me permitió estar cansado sin irme. Me permitió existir espiritualmente sin exigirme rendimiento. Y esa gracia fue sanando lo que la exigencia había agotado. Con el tiempo entendí que la fe cansada también necesita descanso, no reproche. Necesita espacio para respirar sin presión. Necesita permiso para no ser heroica todo el tiempo. Y Dios, en su sabiduría, sabe cuándo sostenernos sin exigirnos nada más. Mi fe no volvió a ser la misma de antes, y eso no fue una pérdida. Fue una transformación. Se volvió más silenciosa, más humilde, menos demostrativa, pero también más real, más profunda, menos dependiente de emociones externas. Aprendí a no compararme con otros. Cada proceso espiritual es distinto. Hay quienes atraviesan tormentas visibles y quienes luchan batallas internas que nadie ve. La fe cansada suele ser invisible, pero no por eso es insignificante. Dios trabaja mucho en esas etapas donde nadie aplaude, donde no hay testimonios espectaculares, donde lo único que ocurre es que sigues aquí. Y a veces, seguir aquí es el mayor milagro. Mi fe seguía respirando, y eso era suficiente para Dios. No necesitaba que yo brillara, solo necesitaba que no me fuera. Y esa verdad me liberó de una carga enorme. Si hoy tu fe se siente cansada, débil o silenciosa, no la desprecies, no la juzgues. Tal vez no está muriendo. Tal vez está aprendiendo a respirar de otra forma. Hoy miro atrás y entiendo que esa fe cansada me sostuvo más de lo que yo sostuve a la fe. Cuando pensé que estaba fallando, en realidad estaba siendo sostenido. Cuando creí que estaba retrocediendo, en realidad estaba siendo formado. Dios no me abandonó en esa etapa. Caminó conmigo en silencio. Me enseñó que la fe no siempre corre, a veces camina lento, que no siempre canta, a veces suspira, que no siempre entiende, pero confía. Si estás en una temporada donde tu fe apenas respira, quiero decirte algo con total honestidad. Dios sigue contigo. No estás fuera de su gracia. No estás decepcionándolo. Estás viviendo una fe humana, real, imperfecta, pero viva. La fe que sigue respirando, aunque cansada, sigue siendo fe. Y Dios honra esa permanencia silenciosa. Él no apaga la llama pequeña. Él la protege hasta que vuelva a fortalecerse. Que Dios te dé fuerzas hoy. Gracias por estar aquí. Mañana te espero con un nuevo mensaje.